hermanos, entonces, como título de nuestra enseñanza esta mañana, Cristo, nuestro profeta. No sé ustedes, pero en mi familia, antes de ser rescatados por el Señor, para estas épocas del año, era costumbre algunas prácticas ritualistas y místicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, no nos podía faltar el agua bendita para estos tiempos, los velones para la suerte, un par de novenas y unos cuantos bañitos por ahí para recibir el año, eso sí, con todo el poder, ¿no es cierto? Y así como era nuestras familias tradicionalistas, místicas e idólatras también, hermanos, hoy todavía hay millones y millones de familias en el mundo y en nuestras ciudades, en nuestras comunidades y aún en nuestros entornos familiares también, que todavía continúan en estas prácticas. Personas que por el desconocimiento de la verdad buscan a Dios y sus bendiciones de mil maneras, sin reconocer y sin aceptar que el único medio que Dios ha establecido para conocerle y para seguirle es ¿quién? Jesús y su evangelio. Él es el profeta que Dios profetizó desde la antigüedad y que vino precisamente para bendecir y guiar al pueblo, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. En sus palabras, en el evangelio, nunca nosotros encontraremos una falsedad, nunca encontraremos un engaño. Cristo es el profeta que se prometió desde muchísimos siglos antes y de cuya gracia nosotros hoy podemos disfrutar. Así es como entonces lo describió el Señor por medio de Moisés, 15 siglos, más o menos 1400, 1500 años antes de llegar Cristo a escena. Dice este pasaje, Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 19, dice la Escritura. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Que el Señor bendiga su bendita y poderosa palabra. Desde el versículo 18 del capítulo 16 hasta el versículo 22 del capítulo 18 donde estamos ubicados, Moisés introduce un tema más bastante importante para el pueblo de Israel, el liderazgo responsable y temeroso del Señor. Así es que en esta sección que les estoy mencionando, guiado por el Señor, sienta entonces Moisés las bases de 4 figuras de liderazgo que marcarán y regirán los destinos del pueblo. Estos 4 roles de liderazgo son jueces, reyes, sacerdotes y profetas. Y cada uno con funciones bastante específicas y cualidades que bendicen al pueblo también. Por ejemplo, los jueces deben de ser accesibles, imparciales, rectos, comprometidos, asegurando siempre un sistema justo para aplicarlo a las personas. En segundo lugar, los reyes. Aunque representen a Dios, ellos deben de ser elegidos por Él y no deben de caer en arrogancia, en deslealtad, en materialismo, ni vivir en medio de la ignorancia. El otro rol que el Señor establece es los sacerdotes como líderes espirituales y dependen de la provisión divina y deben de ser ellos apoyados por el pueblo y sus responsabilidades son guiar y cuidar de la comunidad, evitando el orgullo y la arrogancia de los hijos de Dios. En cuarto lugar, Moisés incluye aquí, menciona en esta sección que estamos hablando, el rol de los profetas. En este sentido,
se prohíben prácticas ocultistas que eran muy habituales en esa época, consideradas abominaciones delante de Dios, y se advierte sobre los peligros de los falsos profetas, quienes distorsionan el mensaje divino. Un verdadero profeta, dice Moisés, debe de ser llamado por Dios, respetar su palabra y compartir su mensaje con el pueblo. Y es entonces dentro de este marco de los profetas que Moisés menciona ahora la llegada de un profeta prometido. Y este es el pasaje entonces en el que nosotros nos introduciremos en esta mañana, porque este profeta prometido que menciona Moisés aquí, durante toda la historia redentora, siempre se ha interpretado como una referencia a Jesucristo. Así es que hay tres aspectos que en este sentido de suprema relevancia nosotros debemos comprender de este pasaje. En primer lugar, que son nuestros encabezados, comprender que Cristo es nuestro profeta por excelencia. En segundo lugar, Cristo es profeta y mediador. Y en tercer lugar, el deber de obedecer a Cristo, nuestro profeta. Entonces introduzcámonos en ese primer encabezado. Cristo, nuestro profeta por excelencia. Moisés y el pueblo saben que sus días prácticamente están contados. Él no estará con ellos después de unos cuantos días cuando crucen el Jordán. Así es que tanto el pueblo como el mismo Moisés necesitan saber lo que va a pasar en adelante, cuando este siervo de Dios ya no acompañará en la conquista de la tierra prometida al pueblo, ni en todo lo que el futuro les depara. Por tanto, el Señor entonces les dice lo que pasará, y eso es lo que Moisés nos está relatando. Y releo nuevamente el versículo 15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Aunque es obvio que este pasaje hace alusión a los profetas que vendrán durante la monarquía y los periodos preexílicos, exílicos y posexílicos en nombre de Dios. El hecho de que se use aquí el pronombre singular un profeta deja claro que se trata del profeta definitivo que habría de venir en la persona de Jesucristo. Como lo afirma de hecho el libro por allá de los Hechos de los Apóstoles en varias secciones. Una de ellas, Hechos 3, versículos 22 y 23, nos dicen: Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y eso mismo es lo que dice Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, en el capítulo 7 por allá. También menciona estas mismas profecías de Moisés refiriéndose a Jesucristo. Este y varios pasajes más del Nuevo Testamento reafirman entonces que Cristo es el profeta al que se está refiriendo Moisés. Pero observemos también que el siervo de Dios aquí está diciendo que este profeta mesiánico será como él. ¿Como quién? Como Moisés. Indudablemente los que conocen algo de la historia de Moisés, este hombre ha sido un líder sin igual, temeroso, completamente dependiente de Dios, obediente, sumiso ante el Señor, con un carácter, digámoslo, de acero, valiente como él solo a la hora de llevar a cabo las órdenes de Dios. En pocas palabras podemos decir un líder cuyas sandalias estaba muy difícil de llenarlas, un líder lleno de cualidades. Solo entonces el Hijo de Dios podría ocupar y sobrepasar esas cualidades de este siervo. Y al igual que Moisés, Jesús también fue librado de la muerte cuando era un bebé, los que conocen la historia. Al igual que Moisés, Jesús también renunció al palacio y al trono que les pertenecía. Al igual que Moisés, Jesús tuvo compasión del pueblo y se ofreció para ser su libertador. Y al igual que Moisés también, Jesús es el intercesor entre Dios y el pueblo, y también es el mediador de un pacto, de un nuevo pacto. De modo que siendo Jesús nuestro profeta por excelencia,
es a Él, dice este versículo 15, a quien debemos escuchar. Yo no sé ustedes, hermanos, si en algún momento se hayan sentido como se llegó a sentir el pueblo de Israel en este tiempo, en aquel tiempo. Cuando vieron que su guía, que su líder, ha entrado en el ocaso de su vida, y no habrá, dentro de pocos días, no habrá quien los dirija, ni quien los ayude, ni quien los guíe. Así se sentía el pueblo de Dios. Y tal vez hoy muchas personas se sientan igual. Unos padres, por ejemplo, cuando sus hijos se van de casa, o unos hijos cuando alguno de sus padres los abandona, o unos esposos cuando enfrentan un divorcio o una separación. En fin, hay muchos momentos o circunstancias de la vida en las que cualquiera de nosotros se podría llegar a sentir de esa manera. Prácticamente me siento solo, siento que me falta algo. Pueden ser muchos los casos en que alguien puede caer en esa incertidumbre por esas razones. Incluso algunos se podrían sentir un niño abandonado por sus padres, se podría sentir desprotegido, sin luz, sin guía, sin dirección. Y es ahí mismo, mis hermanos, donde cobran fuerza pasajes como este. ¿Y por qué? Porque al igual que Moisés fue un gran instrumento del Señor para liberar al pueblo, para guiarlos, para animarlos, para defenderlos y para legislar entre ellos, Jesús también es nuestro libertador. Ahí cobran importancia estos pasajes, estas profecías. Él es quien nos rescató y está rescatando todavía en este momento a muchas otras personas de las cadenas de su esclavitud. Jesús es nuestro guía. En un mundo donde la gente se siente perdida, rodeada de caos y de confusión, el Señor llega a la vida de las personas, ¿para qué? Para poner orden a ese mismo caos, para traer luz a esa oscuridad, para guiarlos por el camino correcto. Jesús es nuestra fortaleza y nosotros lo sabemos. El Señor en alguna ocasión le dijo a Pablo, por allá en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, y la primera parte, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Él es nuestra fortaleza. Cuando nuestras fuerzas no dan más, es el poder de Cristo el que se manifiesta, ¿para qué? Para sostenernos y fortalecernos. No solo nos da palabras de ánimo, sino que su gracia nos empodera, nos fortalece de maneras sobrenaturales, hermanos. Jesús, así como Moisés de alguna forma protegió y defendió a su pueblo cuando los guiaba con su justicia, Jesús hace ese papel con muchísima más eficiencia. Satanás y el pecado siempre estarán atentos ahí para acusarnos. Pero Jesucristo es nuestro abogado ante la corte celestial. Miren, ahora pedíamos en nuestras oraciones que Dios fortaleciera a muchos soldaditos que perderán sus batallas durante esta temporada. Pero hay algo curioso también, y ustedes lo saben, los que ya son antiguos en el Evangelio. En enero vuelven, ¿no es cierto? Se les llama a algunos oncemesinos. En enero vuelven. Pero hay muchos que en enero ya no volverán. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpa, porque los prejuicios los acusarán su conciencia y los apartarán del Señor. Y ese es uno de los roles que Jesús hace acá, nuestro defensor, porque Él es nuestra justicia. Y si seguimos nosotros enumerando las cosas en las que Jesús es igual y mucho más superior que Moisés, tal vez no nos alcance el día. Ahora bien, esto no significa que con Jesús siempre tendremos un camino fácil, un camino placentero, color de rosas, no. Pero lo que sí implica es que con Jesús, como nuestro profeta, el que nos trae la voz de Dios por excelencia, siempre tendremos ¿qué? Dirección.
La gente se pierde cuando no hay quien le diga, quien lo oriente, quien le indique, quien lo guíe. Pero con Jesús tenemos nosotros eso, dirección. Tenemos compañía, tenemos protección. Y algo de suprema importancia, hermanos, con Jesús tendremos esperanza eterna. Algo que nadie en absoluto, ni Moisés ni nadie, la pudo dar. Y es por esto, mis amados, que su palabra entonces deberá de ser la voz profética cada día de nuestra vida y en todas las circunstancias. No buscar, como lo vamos a ver en el siguiente encabezado, no buscar otros medios. Cristo es suficiente para todo. Amén. Pero además de ser nuestro profeta, Cristo tiene otros roles muy importantes para nuestras vidas. Y eso es lo que nos dice el segundo encabezado. Cristo, profeta y mediador. Moisés, dentro de sus múltiples funciones y roles, también fungió como un mediador entre Dios y el pueblo. De hecho, si este siervo del Señor no hubiese estado en medio de Dios e Israel, seguramente el fuego del Señor hubiese consumido al pueblo con mucha facilidad hacía tiempos. Veamos los versículos 16 y 17 lo que dicen. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. A lo largo de estos años en el desierto que ha pasado el pueblo, Moisés ha demostrado que ama a Dios con todo su ser, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, pero también ama a su pueblo. Y Moisés conoce entonces la fragilidad del hombre ante la poderosa y majestuosa presencia de Dios. Él sabe que el Dios que los ha rescatado de Egipto y que los ha guiado por el desierto con poder y gloria, también es santo, santo, santo. Y el pueblo es de naturaleza pecaminosa, perversa, llena de maldad. Eso es el pueblo de Dios. Así es que ¿quién más que Moisés para comprender el peligro que corría el pueblo ante la presencia o la ira de un Dios que es poderoso y santo? Moisés sabía eso. Por tanto, el siervo le recuerda un evento que había sucedido varios años atrás, poco después de que habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto, cuando el Señor les dio los mandamientos, registrado por allá en Éxodo también. Dios mismo convocó al pueblo para hablarles, pero al escucharlo en medio de los truenos, relámpagos y fuego, el pueblo tuvo temor y pidieron que alguien más hablara con Dios y hablara por ellos. Así lo registra Éxodo capítulo 20, versículo 19, dice: entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Tenían no solo temor, terror de que perecieran ante la santidad de Dios. Así que Moisés, ¿qué hace? Ahora les está haciendo saber que conforme ellos pidieron en aquel momento, Dios también levantó sacerdotes para que fueran los mediadores entre él y el pueblo, porque nadie podría ver a Dios y vivir. Y en ese sentido entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote también, nuestro mediador del nuevo pueblo de Dios, la iglesia, así como lo afirma el autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, dice Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús entonces no solo funge como un profeta, sino que ahora actúa también como sacerdote que intercede por los pecadores.
Y aparte de eso, es el medio tanto para conocer a Dios directa y personalmente, como también para recibir su gracia y su misericordia, como lo está diciendo el autor de Hebreos. Imagínate un puente colgante que conecta dos orillas bastante distantes. Una orilla representa a la humanidad llena de pecado, dudas, ansiedad y temores. Mientras que la otra orilla es la presencia de Dios, un Dios perfecto, un Dios puro. Y estas dos orillas entonces están irremediablemente separadas, porque aunque el hombre quisiera acercarse a Dios, le es imposible porque la santidad del Creador no se lo permite. Por eso es imposible también que alguien en nuestro tiempo tal vez nos pueda decir muy amorosamente: yo sí tengo una buena relación con Dios, si primero no tiene una buena relación con Jesucristo. Así es que, hermanos, Jesús, nuestro mediador, es ese puente. Gracias a su sacrificio podemos nosotros cruzar de nuestra debilidad, de nuestro pecado, a la fuerza y a la gracia divina, encontrando ahí ese acceso directo a nuestro bendito Padre Celestial. Amados, esta es la verdad que nos hace diferentes a los practicantes de otras religiones, y me gustaría que lo tengamos muy presente. Hay un dicho por ahí que dice: todos los caminos llevan ¿a dónde? Llevan a Roma. Y se usa para referirse a que cualquier religión o creencia nos puede acercar a Dios. Un gran error. No hay algo más falso que esto, mis amados. Porque Dios desde la antigüedad estableció, como lo estamos viendo, que haya un solo mediador entre Él y los hombres. De hecho, así lo afirma el apóstol Pablo, cientos de años después. Le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, primera de Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios, y también ¿qué? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Cristo Jesús, hombre. La gran diferencia entre nosotros y los creyentes de la antigüedad, de los tiempos de Moisés, ¿saben cuál es? Que mientras que ellos escuchaban a Dios por medio de sus profetas, nosotros hemos conocido a Dios en la persona de Jesucristo. Gran diferencia. Mientras que ellos tenían temor de entrar en la presencia de Dios, nosotros podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia por medio de Jesucristo. Qué gran diferencia. Mientras que ellos se dirigían a Dios como el gran creador, el Dios, ellos lo veían inalcanzable. Por medio de Cristo nosotros podemos dirigirnos a Él diciendo: Abba, Padre. Ya no como un Dios inalcanzable, sino como un Padre personal, que está conmigo, que escucha mis oraciones, que está cerca de mí, y que Él mismo me dice que lo trate de esa manera: Abba, Padre. Y escucha esto: cuando tú y yo fallamos, Jesús intercede por nosotros cual abogado defensor. Eso es lo que dice la Escritura. Pero no solo se presenta a defender tus casos y los míos, sino que se presenta como el sacrificio que satisface la justicia divina. Es así como cuando un niño de 8 o 10 años rompe el vidrio del vecino. El padre del niño no solo va y se presenta ante el dueño de la ventana y le dice: disculpe, vecino, que mi niño le rompió la ventana, el vidrio, y se va. No. Un padre de familia responsable, ¿qué hace? Va, pide disculpas y responde por el daño causado por su niño. Eso es lo correcto. Y esto es lo que hace Jesús también, como nuestro mediador. No solo le dice: Dios, perdona a mis hermanos que han pecado, perdónalos, ten misericordia, qué pecadito de ellos. No, Él intercede por nosotros porque es que Él ya ha pagado por nuestro pecado. Así es que
No tengas temor, no tengas vergüenza de presentarte ante Dios cuando has caído en pecado. En lugar de alejarte de Él, más bien ven y búscale, busca al mediador. ¿A quién? A tu abogado, a Cristo. Y ven con una actitud de verdadero arrepentimiento. Estoy canso de escuchar a la gente que dice, no, si usted supiera, pastor, usted no conoce quién era yo, usted no sabe lo que yo hago, yo no tengo perdón de Dios. No es más que una manera de Satanás mortificar sus conciencias para alejarlos del Señor. O yo venía caminando muy bien con el Señor, pero incurrí en una, disculpen el término, una metida de pata que no tiene perdón. Hermanos, no estoy diciendo que podemos pisotear la gracia de Dios, pero sí los estoy animando a que tengamos esa confianza de que cuando nos acercamos al Señor por medio de Cristo con verdadera actitud de arrepentimiento, el Señor siempre tendrá disposición para perdonarnos. Amén. Y por último, la Escritura nos deja claro cuál es nuestro deber al saber que en Cristo tenemos al profeta de Dios y a nuestro sumo sacerdote. El deber de obedecer a Cristo, nuestro profeta. Eso es lo que dice el tercer encabezado. Ya vimos algunas de las varias similitudes entre Jesús y Moisés en asuntos de roles dentro del reino de Dios. Ya lo vimos. Pero ahora entonces Moisés no se va a referir a esas semejanzas ministeriales, sino al mensaje que traerá el profeta prometido, el profeta Mesías. Escuchemos lo que dice este siervo de Dios. Nuestra mejor profecía, lo que podemos concluir es el Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 18, un profeta como tú levantaré, le está hablando Dios a Moisés, levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Como lo dijimos al inicio, estas palabras de Moisés aplican a algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Más precisamente en este caso, estas son las mismas palabras con las que el Señor se dirigió al profeta Jeremías cuando lo llamó a servirle. Ustedes lo recordarán, Jeremías 1:9 dice: entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Los verdaderos profetas del Señor solo debían predicar la palabra de Dios, lo que Dios ponía en sus labios para que hablara, no sus propias ideas, no sus propios conceptos. El verdadero profeta debería hablar con autoridad, conforme a las palabras que Dios le da, no con palabras lisonjeras o salamerosas. Les quiero decir lo que ustedes quisieran escuchar, no, sino con autoridad divina. Al pecado, pecado, al pan, pan, al vino, vino. Y todas estas características y el pronombre en singular nuevamente dan a entender con claridad que se trata una vez más de un profeta y de un mensaje en específico: Jesucristo y su evangelio. Jesucristo no solo es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, sino que Él ejerce como profeta y su mensaje es la más poderosa profecía. Veamos lo que dice una vez más el autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. El mensaje de nuestro Salvador fue con autoridad, para que la gente conociese que Él hablaba por Dios, y más aún, habló de una manera sencilla y clara para que todos comprendamos lo que es el Evangelio. Así que se puede concluir sin duda que si Jesús ejerció un rol profético, su mensaje contiene ¿qué? La más poderosa profecía también,
¿Qué es el Evangelio? Porque el Evangelio llama al arrepentimiento, a la corrección del camino. El Evangelio revela el destino de las personas. El Evangelio anuncia la más grande bendición venidera y también anuncia que el juicio venidero. Por eso es una profecía, hermanos. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, es supremamente lamentable, hermanos, y genera profunda impotencia, créanme, saber que en este momento hay miles de personas que están haciendo citas, cumpliendo citas o separando citas. ¿Saben para qué? Para que les lean la carta astral, para que les lean el tarot, para que les lean la famosa bola de cristal, las burbujas de la champaña en estas épocas, o para que les interpreten los sueños, que se ha vuelto a poner de moda. Gente cobrando para interpretar sueños en este tiempo, etcétera, etcétera. Es más, así como para muchos negocios diciembre es su mejor temporada, para este tipo de personas que trabajan en estas cosas fraudulentas, maquiavélicas, ocultas, para ellos también diciembre es su mes. La gente está ansiosa porque le digan cómo pintará el siguiente año, cómo están mis negocios, cómo estará mis relaciones amorosas, cómo estará, infinidad de cosas. La gente está deseosa de que les digan tantas y tantas cosas, comprando hoy talismanes, accesorios y muchas cosas más. ¿Para qué? Para la buena suerte, para la buena suerte. ¿Y qué están haciendo? Menospreciando la verdadera profecía que nos trae Cristo a través del Evangelio. Hermanos, en el mundo no puede haber un manuscrito, una técnica, una religión, un ritual, ni nada en absoluto que describa el presente y el futuro de cada persona y de la humanidad entera con tanta precisión como el Evangelio de Jesucristo. Una vez se pregunta, bueno, ¿y la gente qué pasa? Pues, ¿por qué buscando, pagando, haciéndose robar, buscando su futuro, queriendo saber qué pasará mañana, cuando Cristo en su Evangelio describe lo que será de nosotros mañana, dependiendo nuestra fe o nuestra incredulidad? Y no estoy comparando de ninguna manera el Evangelio con estas prácticas ocultistas, ni más faltaba pues. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el Evangelio es la mente de Cristo. Y nadie conoce más el corazón del ser humano, su pasado, su presente y su futuro, que el Señor Jesucristo. El Evangelio no solo describe al ser humano, sino que es el único medio que nos revela la redención, la gracia y el propósito de Dios para la humanidad. Eso es lo que hace el Evangelio. Bien dice Pablo en Romanos 1:16, perdón, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es que poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. Esto es el Evangelio, hermanos, poder de Dios para salvación. Y eso debe de ser suficiente. Y no solo predice esperanza, sino que la ofrece a cada uno de nosotros, transformando vidas de forma eficaz, contundente y eterna. Eso no lo hace nadie, hermanos. Pueden pagar lo que paguen para que les digan cómo va a estar el 2025, pero nadie les podrá decir realmente los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la historia de Ezequiel, nosotros vemos un joven que estaba ahí en un valle de huesos secos, pero Dios le dio la palabra profética de que esos huesos volverían a vivir. ¿Y qué sucedió? Volvieron a vivir. Así como Ezequiel fue un portavoz de esta poderosa profecía, el Evangelio hace lo mismo, trae vida a lo que está muerto. Eso es el Evangelio, hermano.
Tú y yo estamos vivos espiritualmente por el poder del Evangelio que escuchamos y creímos, no es por nada más. No es porque alguien nos dijo unas cosas que iban a pasar en nuestro futuro, no. Estamos acá por la gracia del Señor, por el poder del Evangelio. Es por eso que podemos decir que el Evangelio es la profecía más poderosa. Si hoy lo estás escuchando y lo crees con todo tu corazón, en algo que no me da temor equivocarme es que te puedo asegurar que el año entrante y de aquí en adelante tu vida será diferente. Para eso no necesitamos que alguien nos diga mentiras. Todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que escucha, acepta, recibe con amor, con gozo, con fe a ese profeta que se había prometido desde la antigüedad y que viene haciendo la persona de Jesucristo, su vida no va a seguir igual, hermanos. Su vida no va a seguir igual. Siempre. Es como si usted se encontrara de frente a 100 por hora, usted en un automóvil y se encuentra con una tractomula. ¿Qué va a pasar? Muchas cosas pueden pasar, pero no va a quedar intacto. Así mismo sucede con aquel que se encuentra de frente con el Evangelio de Jesucristo. Su vida cambia o cambia cuando es un arrepentimiento genuino, hermanos. Pero veamos en el versículo 19 la consecuencia de no obedecer a Cristo. Dice: y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Quién está hablando acá? Dios. La sentencia del Señor es contundente. Moisés hace todo el énfasis posible con el propósito de fortalecer la obediencia del pueblo. El oyente desobediente que se limita a escuchar la palabra pero no la pone en práctica será responsable ante el gran Señor Todopoderoso por su resistencia empecinada a la verdad. La misión del profeta entonces consiste en eso, en transmitir fielmente el mensaje. Es poco probable que todos respondan, pero al profeta no se le pedirán cuentas porque el pueblo se niegue a hacer lo que Dios dice. Usemos un ejemplo bíblico. El profeta Ezequiel también dice que el profeta es como un vigía, como alguien que está ahí como una atalaya, destinado a vigilar desde los muros de una ciudad para avisar a sus habitantes cuando se avecina un peligro. Si por alguna razón el vigilante se entretiene en cosas de menor importancia y sucede que algo sucede al pueblo y este vigilante no alcanzó a avisar, por su irresponsabilidad tendrá que dar cuentas. Pero si el vigía está ahí diciendo peligro, 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 y la gente no le presta atención, mueren por su propia desobediencia. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos por allá en Mateo 21:44, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Lo que está anunciando Jesús es lo mismo que está diciendo Moisés. Tanto la rebeldía como la apatía contra el Señor y su evangelio traerán ¿qué? Consecuencias nefastas para las personas. Porque estarán bajo el juicio de Dios. Yo mismo les pediré cuentas. Quienes escuchan las buenas noticias deben entender entonces que la palabra del Señor transmite una advertencia aquí explícita, además de un llamado muy serio. La obediencia garantiza la vida, la desobediencia acarrea la muerte. En cierta ocasión, a un agricultor le dio por dedicarse a otras cosas y descuidó completamente su huerta, su tierra. Pasó el primer año y su tierra se llenó de maleza. Y así sucesivamente pasaron varios años y la maleza cada vez crecía más sin control hasta convertirse en un matorral inservible ya. Después de varios años, el hombre nuevamente decidió echar mano a su huerta y vino a arar la tierra, pero se dio cuenta de que ya el monte, la maleza había cogido tanta fuerza
que ya tenía que arar mucho más profundo para sacar muchas más raíces que habían tomado fuerza por el descuido. Y así es la vida de muchas personas, cuando descuidan e ignoran la palabra de Dios. Pueden pensar que todo está bien, porque a muchas personas les pasa eso, todo está bien. ¿Cómo está, hermana? Bien. No ha vuelto por la iglesia, sí, hace un año, pero todo está bien. ¿Ha leído la Biblia? No, pastor, pero todo está bien. Ora muy poco, pero todo está bien. Y puede parecer que todo está bien, hermanos, que no está pasando nada grave, pero las consecuencias llegarán en el momento menos esperado, menos esperado. La gente se pregunta, ¿por qué nuestra vida cambió tan negativamente de un momento a otro? Como veníamos de bien, pero de un momento a otro se volcó patas arriba. ¿Por qué volvimos a los malos hábitos de antes y que el Señor ya nos había ayudado a superar? Pero volvimos. ¿Por qué nuestros hijos se alejaron del evangelio, de la iglesia, de los caminos del Señor? La gente se pregunta. Pero hermanos, lo que muchas veces las personas no echan de ver es que ese declive inició cuando decidieron no volver a escuchar la palabra de Dios. Cuando perdieron el interés y la pasión por el evangelio de Jesucristo, todo empezó a venir de mal en peor. Así es que, hermanos, nunca podemos nosotros olvidar de que en algún momento el Señor pedirá cuentas de lo que hemos hecho con su evangelio, con sus enseñanzas. No me refiero en este caso a predicarlas, las predicó, no. ¿Cómo transformó su vida la palabra de Dios? Y escucha esto, Cristo vino, entregó su vida para salvarnos, nos trajo un mensaje de salvación que trae luz a nuestras vidas, esperanza a nuestras almas, un mensaje que transforma, que libera, que bendice, que da vida nueva y vida eterna, que levanta a las personas muertas espiritualmente. Pero es un mensaje que, si no se escucha con atención, si no se atesora en el corazón, el mismo mensaje será el que te juzgue y te condene. Eso es el evangelio, hermanos. Poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y el que no cree, poder de Dios para condenación. Y ya para ir acercándonos al final, a todas luces, el pasaje nos invita a reconocer, mis amados, la importancia de escuchar la voz de Cristo en nuestras vidas. Todos. Muy a menudo enfrentamos decisiones, como lo hemos venido diciendo en otros mensajes de esta serie, decisiones difíciles, momentos de confusión. Y el hecho de saber que Cristo es nuestro profeta y salvador, mis amados, nos debe motivar a buscar su dirección y vivir de acuerdo a su palabra. En el Antiguo Testamento vemos que los reyes y el pueblo acudían a los profetas para que les guiaran en los asuntos importantes de su vida. Algunos buscaban al profeta de Dios, ustedes lo ven en el Antiguo Testamento. Otros solo querían que cualquier persona, cualquier profeta aparecido por ahí les dijera lo que ellos querían escuchar. Y en nuestro tiempo tenemos las mismas dos opciones. Podemos escuchar el llamado de Cristo por medio del evangelio, o buscamos un mal amigo, o buscamos un adivino, o a alguien o a algo que nos haga sentir bien. Tenemos esas dos opciones. Así que, hermanos, es mi deber recordarte que Cristo es el camino, la verdad y la vida. El profeta prometido. Él es el enviado de Dios para hacerte conocer el propósito del Señor para ti, para tu familia. Él es, mi hermano, a quien nosotros debemos escuchar y en quien debemos realmente creer. A tu lado puede haber personas que tal vez te digan, hombre, es que mucha religión no es buena, hombre, es que mucha Biblia no es bueno, te estás perdiendo de muchas cosas buenas en tu vida. Estás desaprovechando momentos especiales. Ahora en diciembre te van a decir, pero es que una cervecita qué daño te va a hacer. Pero es que un guarito qué daño te va a hacer. Una canita al aire una vez al año no hace daño. Y así sucesivamente.
¿Son esas voces las que tienes que escuchar? No. Hay un profeta que el Señor envió para traernos un mensaje de salvación, un mensaje de liberación, hermanos. Ese profeta es Cristo Jesús, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, mis hermanos. Poderoso Padre, Señor y Salvador de nuestras almas, es en el nombre de Cristo Jesús que en esta hora, Señor amado, te damos infinitas gracias, Padre bueno. Gracias, Dios mío bendito, por recordarnos una vez más, Señor, con tu bendita palabra, Dios, tus propósitos para nuestras vidas, Señor. A veces la gente se pregunta, Señor, ¿a quién sigo? O siguen malos modelos, malos ejemplos de personas por ahí, Señor. Ignorando y menospreciando, Dios mío bendito, de que en esos momentos cuando el pueblo de Israel necesitaba un guía, necesitaba un líder, tú les dijiste, les daré un profeta al cual ustedes deberán de escuchar, y mis palabras estarán sobre él, y ustedes las tienen que obedecer para bendición. Y es el mismo profeta que tú has enviado por nuestro rescate, por nuestra salvación, para nuestra liberación, para nuestra transformación, Señor. Yo te quiero pedir por todo este pueblo, por mi propia vida, por mi familia, Señor de la gloria, que nos ayudes, poderosísimo Padre, a valorar, soberano Señor, el poder del Evangelio que nos trajiste por medio de Jesucristo. Señor amado, que tal vez nosotros podamos ser luz en medio de otras personas, Dios. Seguramente a los lados, en nuestras familias, en nuestros entornos, Padre, haya personas que en este momento están llenos de incertidumbre, que tal vez están buscando de manera tradicional y mal interpretado, Señor, buscando quién les diga cómo estará el próximo año, Señor, cuando tú ya lo dijiste hace cientos de años, Dios mío santo. Señor, por eso te rogamos en el nombre de Jesucristo que por favor inclines tu oído para nuestro clamor y nuestra súplica y toques los corazones para que los hombres inclinen su oído también, Señor, a la voz de tu bendito Evangelio, Dios mío santo. Señor amado, una vez más te rogamos y te suplicamos por todas aquellas familias, Dios mío bendito, que Dios, por años y años, su tradición ha sido para estas épocas desorden, pecado, licor, drogas y cuantas cosas más, Dios mío. Ayúdanos, Padre bendito, a tus hijos y a muchas otras personas que nos rodean a cambiar hábitos, Señor, a cambiar malas costumbres, a cambiar malas formas de vivir, Señor, a obedecer tu palabra, creer más en ti, maravilloso Padre Celestial, y vivir siempre para tu gloria, Dios mío. Señor amado, en tus manos encomiendo a tu pueblo, en tus manos encomendamos nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.